quiero el fin del secreto. Volvemos al aire, 15 minutos, pasan de las 10 de la mañana, ya está con nosotros como todos los lunes Elisa Fernández, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Iva? ¿Cómo te va? Bien, Buen muy bien. día. ¿Usted? Muy bien. Acá llegando a la radio, me encontré con el dispositivo de tránsito acá enfrente. ¿La pararon? No me pararon porque cuando me ven con el gorrito es como que soy inimputable. Entonces, Bien, perfecto. Pase, señora. Perfecto. Tiene que tener alguna cosa, tiene que Alguna tener. ventaja tiene no que es cierto, tener, claramente. claro. Me alegro que la gente de la policía lo entienda y bueno. Pase. Exacto, Hasta no perfectamente. pasar semáforos en rojo ni nada. No, por supuesto. Usted es una mujer sumamente correcta. Totalmente. Salvo en momentos que, bueno, no tanto. Y bueno, y a todos nos pasa, Claro, ¿no? Uno claro. no es perfecto, Obviamente. ni pretende serlo. De ninguna manera. Escúcheme, no me sale. porque la perfección se aleja de la humanidad, con lo cual No me nadie sale a mí, intenta. no me sale. Aparte es aburrida la perfección. Sí, porque se escapa de la humanidad la perfección. Totalmente. Señora, escúcheme, tengo tal quilombo acá en los diarios que no Tranquila. sé por dónde ir. ¿Usted Bueno, por dónde mire, quiere que vayamos, le ¿por parece? dónde, ¿Cómo por nos do- organizamos? Bueno, mire, nosotros si quiere, si le parece, teniendo en cuenta que estamos siempre dentro del ámbito de la economía, Correcto. vamos por el lado del ministro de Economía, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Sabemos que está un poco repasando lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo en estos días. Está tratando de hacer, yo creo que Massa dentro del triunvirato de gobierno es el que está tratando de hacer las cosas más concretas, ¿no? O sea, Sí. como siempre hacemos los economistas, o sea, Sí, claro. los que estamos en economía no nos podemos dedicar mucho Vamos más derecho a la y chaucha. tenemos que ir directamente a las cosas, ¿no? O sea, porque no se le puede zarasear a la economía, porque no te contesta de otra manera. Pero bueno, tomando un poco de seriedad, sabemos que Massa está en Estados Unidos. Va a hablar con Cristalina. Sí, hoy va a cerrar la ronda, digamos, que tuvo durante toda la semana de entrevistas. La verdad que fue bastante, comparado, por ejemplo, con el viaje de Bataki, fue un viaje mucho mejor, con muchos mejores resultados en distintos aspectos. Pudo mostrar resultados mucho más concretos también. O sea, la realidad es que por distintos motivos, pero se está reduciendo el déficit fiscal, o sea, está pasando de unos porcentajes muy altos, estamos hablando de, con respecto al PBI, qué sé yo. Disparatados, digamos. De un porcentaje disparatado durante la gestión de Guzmán, o sea, durante el primer semestre, a números que para el Fondo Monetario Internacional son más razonables, o sea, están cerca del 2,5%, que eran las metas que se pedían de déficit fiscal. Entonces, por ese lado viene bien la cosa. Sabemos también que por el lado de las reservas tomó sabíamos que teníamos reservas negativas, o sea, estábamos hablando de eso la semana anterior, y para tratar de solucionar este problema tomó una medida de coyuntura que va a tener su costo a mediano plazo, pero sabemos que tomó el tema del dólar soja, ¿sí? A 200 pesos, que efectivamente nosotros cuando hablamos el lunes pasado todavía no sabíamos qué resultado iba a tener porque era el primer día de aplicación. Una semana después de esa medida sabemos que ha tenido por parte de los exportadores en particular y de los productores de soja en general, ha tenido un buen resultado en el sentido de que muchas personas fueron a liquidar, lo cual sin lugar a dudas más tarde o más temprano va a generar el aumento de reservas del Banco Central y salir de ese número negativo para tratar de llegar a un número positivo. Todo eso tiene un costo, tiene una contrapartida. O sea, por un lado yo te estoy diciendo, está bien que está trabajando el tema de el déficit fiscal, está bien que está trabajando el tema de las reservas. Lo que no está bien, digamos, es el costo que nos está afectando a nosotros con el tema de la aceleración inflacionaria. O sea, en particular, esos dos elementos. Como el patio. Y nos ha provocado, o esa disminución, digamos, del déficit fiscal se hace gracias a una aceleración inflacionaria. O sea, nosotros sabemos que estamos en índices del 7%, alrededor del 7% de inflación mensual. Y yo cuando enseño en el secundario, viste, siempre vos enseñás la inflación, cómo se mide, y después a los chicos siempre les decís, bueno, ¿quiénes se benefician y quiénes se perjudican con la inflación?
Entonces, cuando hablas de beneficiarios, yo siempre pongo el Estado se beneficia. Ujú. Sigo los libros, no es que se me ocurra a mí, Sí, o sea, claro, sigo claro, libros. por supuesto. Entonces los chicos me dicen, ¿por qué el Estado se beneficia? Entonces acá un poco te lo explico, se lo explico a los oyentes como para entender esto de masa. El Estado tiene ingresos, ¿correcto? Ujú. Esos ingresos, en general, supongamos el IVA, para entenderlo más sencillamente. ¿El IVA sobre qué se aplica? Es el 21% sobre el precio de venta. Ujú. Cuando vos tenés mucha inflación, ese precio de venta, ¿qué hace? Sube, producto del aumento generalizado de precios. Entonces, al Estado cobrar un porcentaje sobre los precios de venta, tiene un ingreso determinado que se va ajustando con la inflación, es decir, con el aumento de precios. Eso va, imagínate, en ascensor. Por otro lado, tenés los gastos. ¿Cuáles son los gastos del Estado? La mayor parte vas a tener las jubilaciones, los sueldos, otros gastos, ¿sí? Pero la mayor parte de los gastos del Estado son jubilaciones, sueldos, transferencias, bueno. Pero la mayor parte es jubilaciones y sueldos. Eso no va por el ascensor, eso va que lo vas ajustando vos atrás, eso va por la escalera. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés los ingresos que te van por el ascensor, los gastos que te van por la escalera. Entonces, sin lugar a dudas, empezás a corregir el déficit fiscal. Que viste que con eso empecé esta columna. Empecé diciéndote que estamos corrigiendo el déficit fiscal. A niveles macro es muy interesante, ¿no? Claro. Y se va ajustando ese descalabro que había generado Guzmán. Pero bueno, nosotros por otro lado tenemos que comernos, digamos, o aguantar ese cimbronazo de inflacionario que vos me preguntás a mí, dudo que se vaya a frenar, porque me parece que Massa está aprovechando esa aceleración inflacionaria para licuar los gastos del Estado por este mecanismo que yo te estaba explicando antes y de esa manera reducir el déficit fiscal, que es uno de los problemas de fondo. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese es el juego que me parece que Massa está haciendo ahora, que es el que va a presentarle hoy cuando tenga la reunión. No sé si se lo va a presentar tan así o va a ver, porque tampoco creo que el Fondo Monetario ni tampoco se vaya a aceptar esa inflación del 100% que tenemos en este momento. No es un número que sea interesante. Pero bueno, no creo que por el momento, o sea, por un lado hay algunas medidas que están muy bien, también el tema de las tarifas, y por el otro lado el costo que tienen esas medidas es este tema inflacionario que estamos viviendo nosotros y que vivimos todos los meses, ¿no? Bien, o sea que la inflación con esta movida de la bajación y el bajamiento del déficit fiscal va a aumentar. La inflación no se va a desacelerar. O sea, vamos a estar en un 6%. O sea, yo estuve escuchando, ¿viste lo que hablábamos? Bueno, hablábamos el domingo pasado, el lunes pasado, hablábamos de escuchar las dos campanas. Entonces estuve escuchando C5N. Estuve escuchando a Marina de Dalpolleto, que es una economista, y justamente hablaba de esto, ¿no? En Brotes Verdes, creo que era el programa del canal, y te hablaba de esto, o sea, que por el momento no se va a desacelerar la inflación, porque esa inflación es la que está licuando el gasto público. Claro. Entonces, se va a usar para eso, básicamente. Para eso. Y no tenés que decirlo. ¿Entendés? O sea, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de economía y pensamos, bueno, en tal época, ponele cuando estaba, no me acuerdo, López Murphy, ¿quién fue el que dijo? Vamos a bajar un 13% el gasto público, los sueldos estatales o la jubilación, no me acuerdo que tocaba el 13%. Todavía hoy se recuerda, ¿entendés? Y, sin embargo, si vos lo haces con inflación, nadie se da cuenta. Totalmente. O al menos nadie lo dice, ¿no? Totalmente. Entonces, es eso lo que se está aplicando en este momento. El Infobae titula Inflación, presupuesto y deuda en pesos, la agenda urgente que encara el equipo económico tras las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional. Sí, porque tiene que presentar ahora a mitad de semana, o sea, el miércoles creo, va a salir el número de inflación, que es entre 6 y 7. No tiene mucha importancia, 6,5. O sea, digo que no tiene importancia porque es alto. Porque todo el mundo sabe que es entre 6 y 7. Viste, como dice de Pablo, no importa el coma, ¿viste? Entre 6 y 7 es mucho. Ya es mucho. Ya es mucho, no discutamos el porcentaje, esa comita. Y después el tema del presupuesto. Que hay el presupuesto, yo no me quiero anticipar, o sea, en realidad estuve buscando, pero todavía no los tengo. Están hablando de una inflación para el 2023 del 50%.
Si vos me preguntás a mí, No ¿cómo lo van crees. a hacer para pasar del No lo crees. 100% Ya lo al sé. 50%? No me preguntes. Porque no lo veo. No. Eso en realidad se hace para, o sea, es una Un siempre, recurso teórico, ¿Cómo? discursivo, retórico. no, me ¿sabes? parece. No, tiene vos cuando hay manejo de plata, siempre buscale que hay algo de plata atrás. Ujú. No, o sea, más allá de lo discursivo. Ujú. En realidad, cuando se subestima el índice de inflación, o sea, si yo te hago un presupuesto y el presupuesto te digo, mira, a mí me van a entrar 100 pesos y yo esto se lo voy a repartir, le voy a dar 50 a esto, 20 te voy a dar a vos, 10 te voy a dar a vos, 8 te voy a dar a vos, de esa manera reparto los 100. Pero yo estoy calculando estos 100 con un 50% de inflación. Si en cambio después la realidad implica que yo en vez de tener un 50, tengo un 100, a mí no me entran 100, a mí me entra más. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia inflacionaria. ¿Y qué puedo hacer yo desde el punto de vista legal con eso, suponete 25 pesos de más? Cuando yo no tengo asignada la partida presupuestaria, o sea, no está puesta por ley, el Poder Ejecutivo puede dárselo a quien quiere. Lo usa a discreción. Discrecionalmente, exacto, el uso de las partidas discrecionales. Eso lo hacen todos los gobiernos, Sí. pero en general con un porcentaje chiquito, es decir, Ínfimo. y Ponele, bueno, claro, te hace con un relación. 10% de los ingresos, esto es mucho. Entonces eso va a dar que en un año electoral vos vas a poder tener un manejo discrecional de los fondos muy alto. Vamos a esperar, yo tengo que esperar si efectivamente esto del 50% de la estimación de inflación después se plasma en el presupuesto, porque hay que ver, esto es a mediados de semana, tampoco tengo que esperar tanto. Ahora en 3-4 días salta esto. De hecho, dice, el miércoles ¿Viste? se conocerá el IPC de agosto. Un día después el Ministerio de Economía enviará al Congreso el proyecto de ingresos y gastos Claro. 2023. El viernes pulseará la tasa de interés con el mercado en una nueva emisión de bonos. Bueno, sí, ese es otro problema. O sea, ese es un problema. Tenemos un montón. No, bueno, son problemas distintos, ¿no? O sea, empezamos diciendo las cosas positivas que se habían logrado producto del trabajo, ¿no? De ponerse no a trabajar zarasear, en eso. sino ponerse a laburar, ¿no? Que me Exacto. parece muy bien. Y estos son unos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, vos tuviste un ingreso de, ahora por el dólar soja, vos liquidaste a 200, bueno, nosotras liquidamos a 200, ¿sí? Eso hace que nuestros ingresos aumenten. Pero, ¿qué le pasa al Estado? El Estado al productor no le da dólares, los dólares se los queda el Estado. Entonces, ¿qué le da al productor? Pesos. Esos pesos no lo puedes dejar librado en el mercado, porque automáticamente van al dólar MEP, al que fuere. ¿Está bien? Al CCL. Bueno, van al dólar financiero. Porque el productor o cualquiera que tenga pesos quiere deshacerse de los pesos y tomar. Bueno, entonces, ¿qué hace el Estado para evitar que eso vaya ahí? Emite bonos. Y los bonos los tiene que emitir a una tasa de interés muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nadie los agarra. Correcto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el gobierno está emitiendo mucha deuda. De hecho, ya hasta junio vamos con 67 mil millones de dólares en pesos, pero de aumento de la deuda. O sea, es que se pasa. Es que es mucho. Sí. Y me falta todo el mes de masa, que no sé el número. Claro. O sea, todavía no tengo el número de cuánto se aumentó en estos 2 meses, ¿no? Y hay deuda que se está acumulando y es como un paquetito y se está pateando todo. ¿Para dónde? ¿Para qué fecha? Adivina. Para noviembre. Para fin del año, pero no de sino para fin del año que viene. Y para después de las elecciones. O sea, se está pateando todo. Alguna parte se pateó para después de las PASO. Se está reperfilando. Reperfilame esta. Sí, para todo ese paquete de pesos que caiga después de las elecciones. Eso va a ser es como una bomba, viste, que vos vas pateando. Entre otros motivos, bueno, por no hacer más rápido el tema de la devaluación del dólar de los importadores, digamos, ¿no? O sea, la brecha cambiaria te genera, la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar y el peso y el dólar y el dólar, o sea, sí, entre el dólar de importador oficial, y el de exportadores, esa brecha cambiaria hace que vos tengas que hacer todos estos manejos Nosotros raros. tenemos grieta en todos lados, hasta en el dólar. Escúchame una cosa, hay una pizarra atrás de este chico Massa que dice mejoras para los productores, aumento de exportaciones, ayuda a economías regionales y más reservas para el orden fiscal. Sí, eso es, o sea, eso es con el tema del dólar, o sea, a ver, el dólar a 200,
El dólar para los sojeros a 200, menos las retenciones, o sea, obviamente al productor de soja no le llega a 200, ¿no? O sea, le está llegando a 140 más o menos, hace que los tipos liquiden, los exportadores liquiden, los productores liquiden, los productores de soja nada más, y las reservas aumenten, como era lo que te estaba diciendo, que salgan del negativo y se pongan un poco en positivo, siempre y cuando por la otra ventana no le abras tanto a los importadores, porque si no vos vas a estar comprando a 200 y vas a vender a 130, a 140 vas a hacer el negocio de los pelones, ¿viste? O sea, sí. Ese es el problema de no resolver la brecha cambiaria, que te genera una distorsión de precios absoluta, que es la que tenés que eliminar. Bien. O sea, perdóname, acá te tiro un dato, esta chica Marina Dalpolleto, que es una mujer que trabajaba con Miguel Bain, que a su vez estuvo con Scioli, o sea, que tiene otra óptica, no está hablando de una óptica de mercado. Te hablaba de, por ejemplo, de terminar con, ella le ofrecieron, es más, a esta mujer ser viceministro en lugar de Rubinstein. Ella no agarró porque lo que pedía era que se termine la brecha. Claro. O sea, agarrá todas las poné el dólar de arriba y poner las retenciones a todas las exportaciones, pero a todas, no a una, ponele a todas. Entonces ahí como que te apropias de una renta. Y el dólar del importador no lo tengas a 140 porque te van a importar todo. Haces una transferencia enorme de los exportadores a los importadores. O sea, vos estás dejando de vender trabajo argentino al exterior y estás subvencionando el trabajo de China, por ejemplo, ¿entendés? O sea, al traer productos importados de China a un dólar subvencionado, Argentina está subvencionando el trabajo de China o el de Europa, que es un delirio. Absoluto. Entonces, ella te dice, quédate con las retenciones de las exportaciones, utiliza ese dinero para compensarlo de alguna manera y seamos serios. No pateemos la pelota, no le dejemos que resuelvan esta pelota el gobierno que viene, porque en definitiva los argentinos que vivimos acá somos siempre lo mismo, 45 millones de habitantes, ¿viste? Que somos 45. Los 45 millones de pelotudos, o sea, claro, bueno, resolvamos. Y página 12, acá en la tapa me pone 2 chorlos de choclo y dice, la pelea que viene, después de que el dólar soja les permitió a los grandes productores embolsar una importante diferencia en el gobierno, en el gobierno ya se preguntan si repetirán la maniobra de retención de granos con el maíz para presionar por un premio similar. El peligro es doble porque, a diferencia de la soja, el maíz tiene un fuerte impacto en los precios internos. Sí, a ver, es el mismo caso, la misma discusión que tenía este chico de C5N con Marina Dalpolleto. Cuando vos imaginate el tema de la soja que tiene un... ¿Por qué nos impacta más el maíz en los precios nuestros? Porque nosotros consumimos más maíz que soja. Entonces vos tenés los precios internos que están más relacionados, si se quiere, con el tema con el precio del maíz que el de la soja, que teóricamente se usa toda para exportar. Eli, sí. Como si yo te preguntara, desconociendo absolutamente todo, ¿por qué teniendo todo el campo que tenemos, teniendo tanta soja y tanto maíz para hacer dinero, por qué tenemos problemas? Principalmente porque los estuviste regalando los dólares. O sea, si vos durante muchos años regalamos las tarifas, escuchá, durante muchos años regalamos la energía. Si yo tengo materia prima para hacer plata, ¿por qué nos va mal? Porque estamos entregando vos al exportador de cualquier producto, en particular vamos a hablar del tema del campo, vos le estás pagando un tercio del valor. O sea, porque le estás pagando un tercio del valor, te quedás con un tercio en concepto de retenciones y tenés subvaluado el dólar de exportación, entonces le das un tercio. Si vos te acordás que hacíamos la diferencia, el cambio en dólares, que el productor eran 600 y recibía $200, cuando en Uruguay recibe los 600 que tiene que recibir. Si nosotros no incentivamos la exportación e incentivamos la importación con este dólar barato, en definitiva el país no se capitaliza y no crece. Porque estamos incentivando el consumo hoy para mantener un precio hoy que tampoco podemos mantener, porque en definitiva la inflación, fíjate cómo nos está. Se lo lleva la garoncha. Exacto. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es bancarnos un cimbronazo de
devaluación, que nos la estamos bancando igual, porque todos los meses nos están realidad, devaluando lo que un estamos 5%. haciendo es haciendo fuerza todo el mes, Claro. en vez de, bueno, que se vuele para donde tenga que volar y nos acomodamos de acuerdo a Es eso. que en realidad, mira, Ivana, yo ya viví muchas, esto de tener años es una desgracia, pero yo ya viví muchos golpes inflacionarios, o sea, porque esto ya lo han hecho 1 millón de veces, distintos gobiernos, ¿viste? Sostener el tipo de cambio acá abajo, y después ya estoy repodrida. Claro, estoy repodrida. Me está apretando todo, Entonces, suéltenlo. yo te voy a decir desde el punto de vista del consumidor. Yo voy al supermercado. Cuando hay esta dispersión de precios que yo te pregunto, ¿cuánto sale un paquete de galletitas de tal marca? Y vos no me sabés decir. Ya llega un punto que te pega Es que no sabés, porque no sabés que el precio es uno en la esquina de tu casa, es otro en el supermercado. Total. Entonces vos no podés comparar precios y comprás en cualquier lugar, porque no te y aparte no te alcanza el no te día de tu alcanza el vida tiempo. para ir a hacer Exacto. Entonces no compiten los comerciantes Tal entre cual. ellos, ¿entendés? Tal Ponen cual. el precio que le parece. Sí. Cuando vos frenás la inflación, ahí sí ya te acordás cuál es el precio del litro de leche, Total. porque lo ves todos los días parecido. Se repite. Entonces, ¿qué tienen que hacer los comerciantes? Competir. Y entonces los bajan los precios. Entonces, cuando hay una devaluación, para tratar de frenar la inflación, esta corrida inflacionaria loca, hay primero un tirón para arriba, como cuando el dólar se fue, que estaba de 1 a 1, que estuvo el Remes-Lenikov y todo eso, se fue hasta 4. Y después volvió 2.60. Se acomoda Porque solo. se acomoda después, porque si no nadie vende nada. Entonces, pasa que, pega el tirón para arriba, se acomodan los precios relativos y después empiezan a competir. Y la competencia hace que yo sepa cuánto sale un paquete de galletitas y vaya a comprarla, no a cualquier lugar, sino al lugar donde más me conviene. Ujú. Y no me pasó una vez, me pasó ya muchas veces. Porque cuando hay inflación de este estilo, yo te pregunto, ¿cuánto sale el litro de leche? Y se complica. ¿Entendés? Porque no sabes exactamente y depende qué leche, si sachet, Total. ¿me entendés? Si cajas, si es precios qué, cuidados, si la conseguiste. Si es una marca, si es la otra. Entonces, por eso es tan mala la inflación, ¿me entendés? Entonces, es necesario pegarle un freno desde el punto de vista del consumidor. Se entiende perfectamente. O sea, eso es lo que hace que después de aguantarte ese cimbronazo, después los precios bajen. O sea, nos ha pasado siempre. ¿Y por qué se le tiene miedo a aguantar Porque el tirón porque puede llegar a ser medio largo. El tirón va a ser 3 meses. Y además, ¿sabés qué sucede? Lamentablemente, nosotros estamos pasando por un periodo donde desde la política hay como tabús. Entonces, en un momento el tabú, cuando estaba Guzmán, el tabú era no toquemos las tarifas. Sí, y seguíamos subvencionando a la señora de Puerto Madero, que pagaba 300 pesos de luz. Y vos te preguntabas por qué. Y ahora no devaluemos. O sea, hacé lo que vos quieras. Tocar las tarifas. Hacé lo que quieras, pero no me devalúes. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, está esto de no querer, o sea, en este momento... Hay como bastiones, yo creo ¿no? que Massa en este momento no puede. O sea, si vos me preguntás a mí... Sí, lo haría, pero no puede. Yo creo que él lo haría, pero no puede. No puede porque es lo que no lo dejan. Para mí me preguntás es eso. Porque está haciendo todas las medidas en sintonía, pero esa no la toca, para mí, porque no puede, porque dentro de esta serie de medidas que está tomando... Le haber dicho, hacer lo que quieras menos esto. Exacto. Tiene toda la pinta. Sí. Tiene toda la pinta. Vos me preguntás a mí, tiene toda la pinta. Entonces eso hace como que está, viste, por eso no consiguió viceministro, le demoró un mes en conseguir un viceministro, porque todos los economistas racionales... irían ahí. Es que le dicen eso. Porque si no estás peleando, vos vas a tomar un dólar soja. Si seguimos sosteniendo lo insostenible en vez de solucionarlo. Es que en el mes de octubre, o sea, nosotros ahora septiembre tenemos todo el dólar soja. Octubre vamos a tener el dólar pindón. O sea, ¿me entendés? O sea, no sé, pero será en noviembre viene el mundial. No, pero vamos a tener otro dólar. En todo caso no estaremos hablando de eso, pero no te queda otro. Porque mientras vos vendas, o sea, vos estás comprando a 200 y pico y le estás ofreciendo a alguien a 140, ¿entendés? Hay mucha gente que quiere comprar a 140. Entonces, es como insostenible. Por eso yo digo que Massa, que está haciendo las cosas lo más que yo veo que está tratando de hacer lo posible, por lo menos ya te dije, está haciendo algo, y eso le deben haber dicho, no, ese no lo toques. A Tito no lo toques. Exacto, eso es lo que me parece a mí. Bien, no sé, señora, si tiene algo más para decirnos o si vamos a seguir en la pelea diaria.
No, sigamos en la pelea diaria. Seguimos en No la nos pelea diaria. no nos peleemos. No, No la nos pelea peleemos. diaria digo con la economía. Sigamos en la pelea diaria con la economía Sí. y tratemos de aprovechar, digamos, los espacios que se den dentro de la economía de cada uno. Bien, nos escuchamos el lunes que viene. Dale. Ojalá haya buenas noticias. Ojalá. Qué sé yo, siempre pensemos en positivo. Por supuesto. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó la señora Elisa Fernández en Kilómetro Cero. Kilómetro